Introducción a la documentación y diagnóstico de servicios. La transacción en una base de datos se define como la colección de operaciones que forman una única unidad lógica de trabajo, es decir, son acciones que juntas realizan una tarea determinada. Un sistema de base de datos debe asegurar que la ejecución de las transacciones se realice adecuadamente, a pesar de la existencia de fallos. Sin embargo, puede presentar una transacción fallida, por lo cual la base de datos debe procesar la información dejándola donde estaba inicialmente sin presentar inconsistencias. Una transacción se completa con éxito cuando su información no genera inconsistencias. Es decir, si la transacción se realizó correctamente, la base de datos registra una información que debe ser consistente con el proceso. Pero si no se registró la transacción por algún fallo en el sistema, también debe generar un proceso en los datos de manera correcta. La transacción en la base de datos tiene los siguientes estados. 1. Activa. La transacción permanece en este estado durante su ejecución. 2. Parcialmente comprometida, después de ejecutarse la última instrucción. 3. Fallida, tras descubrir que no puede continuar la ejecución normal. 4. Abortada, después de haber retrocedido la transacción y restablecido la base de datos a su estado anterior, al comienzo de la transacción. 5. Comprometida, tras completarse con éxito. A continuación, un ejemplo fácil de entender. Una transferencia de fondos entre cuentas. La transacción calcula el saldo total del cliente. Además, puede ver el saldo de la cuenta corriente antes de que sea cargado por la transacción de la transferencia de fondos y el saldo de la cuenta de ahorros después del abono. Se puede observar que hay una serie de acciones que se cumplen para realizar una tarea específica. Para asegurar la integridad de los datos, se necesita que el sistema de base de datos mantenga las siguientes propiedades de las transacciones. Atomicidad. Determina que una transacción se registra completamente o no. Solo tiene estas dos condiciones para cada una y realiza una modificación de información. Consistencia. Una transacción es consistente cuando su ejecución está aislada de otra transacción, es decir, sin otra transacción que se ejecute concurrentemente, realizando la conservación de la base de datos sin presentar ninguna alteración. Aislamiento. El aislamiento se presenta cuando se registran varias transacciones de manera concurrente. El sistema debe garantizar que para cada par de transacciones, transacción 1 y transacción 2, su registro sea de forma secuencial. Es decir, que la transacción 1 termine primero su ejecución antes que inicie la transacción 2. De esta forma se garantiza la consistencia de los datos. Durabilidad. Es la condición que debe tener la base de datos después de la finalización de cada transacción. Los cambios realizados deben permanecer incluso si presentan fallos en el sistema. En este componente formativo se ven las diferentes acciones que debe registrar un administrador de base de datos, los cuales permiten salvaguardar la información. Además de analizar su concurrencia, en cuanto a transacciones se refiere, debe generar acciones de mejora que permitan el trabajo normal de los gestores de bases de datos.